columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos un domingo más. Qué gusto de verlos de nuevo, es una bendición. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 11, versículos 16 al 24. Vamos a ver aquí, seguimos en nuestra exposición secuencial del Evangelio de Mateo y hemos llegado a estos versículos y vamos a ver ahora Mateo 11, esperemos en el Señor que podamos terminarlo hoy, 11, 16 al 24. Y vamos a hablar de la respuesta de Jesús al rechazo, primero, y vamos a ver la respuesta de Jesús a la indiferencia. ¿Cuál de estas dos el juicio es más terrible? ¿Al rechazo o a la indiferencia? Muy bien, vamos a darle lectura, por favor, ya lo tenemos aquí. Vamos a leer del 16 al 24, de una manera alternada. Yo leo el 16, ustedes el 17, y así sucesivamente. Y en el versículo 24, por favor, leemos todos. Dice así: Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. ¿Ustedes? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. 19. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, miremos el resultado, los frutos. Versículo 20 dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, 21. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. 23. ¿Todos? Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te agradezco, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada día, Señor, cada mañana. Gracias porque nos has reunido en este lugar. Te ruego, Padre, que la predicación, tu palabra, pueda ser expuesta, Señor, a los oídos de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, para entender, para escuchar, para comprender estos versículos, Señor, esta sección, lo que Mateo nos muestra, Señor, en este capítulo, en estos versículos. Te ruego que me des las palabras, ayúdame para que pueda ser claro y que el mensaje también, Señor, puedan comprender cada uno de mis hermanos, por favor, empezando con el predicador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, la respuesta de Jesús ante el rechazo. Y vamos a ver también la respuesta a la indiferencia de los incrédulos. Vemos aquí que las palabras de Jesús en el versículo 15 fueron una advertencia para el pueblo que tomara en serio lo que él acababa de decir acerca de cómo responder a Juan el Bautista. Leemos en el versículo 15 y dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, preste atención, considere lo que él está diciendo, medite en lo que él acaba de decir.
Una enseñanza fundamental de la Biblia es que la verdad de Dios demanda respuesta. Vuelvo a repetir esto. Una enseñanza y un principio fundamental de la Biblia es que la verdad de Dios pide de ti una respuesta. Debe de haber una respuesta a la predicación del Evangelio. Debe de ser sincera la contestación al Evangelio. O crees o no crees. Tanto la predicación como la respuesta del Evangelio debe de ser clara y radical. Vemos en versículos como Apocalipsis 3:16, por favor. Vamos a Apocalipsis 3:16. Dice así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué nos enseña Jesucristo aquí? ¿Qué espera Él ante sus verdades? Una decisión. Vamos a encontrarnos, estamos dando una introducción, pero vamos a encontrar que Jesús espera una respuesta ante la predicación. ¿Qué hace mucha gente ante la predicación del Evangelio? Nada. Sin duda aquí la palabra de hoy va a confrontarnos, porque tenemos que hacer algo ante la predicación del Evangelio, la predicación de la verdad. En palabras simples, la respuesta positiva que espera el Evangelio es tu arrepentimiento. Apocalipsis 2:5, por favor. Dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y qué va a pasar si no lo haces? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es la respuesta positiva que espera el Evangelio antes la predicación, ante la exposición de las verdades de la palabra y del Evangelio? Arrepentimiento. Y en caso de respuesta negativa, ¿qué es lo que va a suceder? Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También hay respuesta que dan los indecisos. Es decir, dice Santiago 4:4, y me gustaría, hermanos, si tiene ahí la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice aquí en la Reina Valera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hiciere amigo del mundo, o cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice aquí en esta versión: gente infiel, ¿no saben que amar el mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Hermanos, hay gente que no lo expresa con sus palabras, odio a Dios, no lo dice, pero con sus acciones está demostrando que odia a Dios. Quizás con tus palabras estás diciendo amo a Dios en tus canciones, en tus cánticos, pero tus actitudes, tus acciones, tus obras demuestran que odias a Dios. Ahora bien, regresamos a Mateo, por favor, 11. A manera introductoria estoy dando esto. El pasaje actual, lo que acabamos de leer del versículo 16 al 24, Jesús sigue tratando con varias respuestas de los hombres a Él mismo. La respuesta de los hombres ante Él.
¿Cómo respondían los hombres a Jesucristo, a sus verdades? Por ejemplo, encontramos el cuestionamiento de Juan. El cuestionamiento de Juan había reflejado una duda. Pero vamos a ver que la duda de Juan era sincera. ¿Podemos tener dudas los cristianos? Por supuesto. Pero que estas dudas sean sinceras. Y vea, por favor, la respuesta de Juan fue sincera. Perdón, la duda de Juan había reflejado una duda sincera. Por las varias razones ya analizadas de él, llegó a tener algunas dudas. Pero su actitud principal fue no de duda, sino de fe. ¿Por qué? ¿Qué hizo Juan cuando dudó? ¿Hacia quién fue para resolver sus dudas? Hacia Jesús. ¿Qué hacen muchos con sus dudas? Murmuran. ¿Qué hizo Juan? Juan no se quedó murmurando con sus discípulos, perdón. No se quedó él dialogando y murmurando de Jesucristo con ellos. ¿Qué fue lo que hizo Juan para despejar toda duda? ¿A dónde envió a sus discípulos? Con Jesucristo. Hermanos, ¿hay alguna duda? Por favor, vaya a Cristo. No murmure. No se quede con la duda y lo hable con su compañero, lo hable con su amigo, lo hable, tal vez hasta los mismos hermanos empiezan a murmurar de cierta doctrina, de cierta enseñanza. Vaya a la palabra, vaya a Cristo y resuelva sus dudas. Entonces podemos ver en Juan una duda sincera. Puedes tener dudas, por supuesto, y aún vamos a seguir teniendo dudas, pero esperemos en el Señor Jesucristo que las resolvamos en Él. Ahora bien, Jesús menciona dos respuestas negativas aquí. Primero vamos a ver la crítica. La crítica o el rechazo a Jesús. Y segunda respuesta, la indiferencia. Que hará mucho más graves que las de Juan, porque ellos reflejaban el rechazo básico a Cristo. Como en el caso de Juan, la duda fue sincera y puede llegar incluso a nosotros como creyentes. Pero la crítica y la indiferencia que Jesús menciona aquí viene de la incredulidad. ¿Por qué muchos cuestionan la Biblia? No porque tengan dudas sinceras, sino porque son incrédulos. Critican, cuestionan, no aceptan, resisten, no por sus dudas sinceras, sino por su incredulidad. Vamos a ver ahora la respuesta que hace Jesús hacia la crítica. Dice allá en el versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Y Jesús presenta un ejemplo, una comparación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Dice, leo el siguiente versículo. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, a pesar de que los milagros de Jesús ya habían establecido sus credenciales mesiánicas, lo mencionamos, ya hemos hablado acerca de los milagros de Jesús, que llegó el grado que los fariseos ya no podían negar más los milagros. Y al no poder negar la realidad y la verdad de estos milagros, ¿qué es lo que tuvieron que argumentar o a qué recurrieron los fariseos y los judíos? Por el demonio echas fuera demonio, decían ellos. Por el diablo echas fuera Satanás. A ese grado tuvieron que recurrir ellos para tratar de que la gente no creyera en esos milagros, porque eran evidentes. Ya no había manera de negar más los milagros de Jesús. Pero a pesar de todo eso, de que Jesucristo ya había establecido sus credenciales mesiánicas más allá de toda duda legítima,
La mayor parte del pueblo judío que presenció esos milagros se negó a reconocer los hechos o aceptarlo como el Mesías. La frase, mas ¿a qué compararé a esta generación? En el versículo 16, es una expresión común para presentar una parábola o presentar una ilustración. Jesús estaba diciendo algo así. ¿Cómo puedo ejemplificar las respuestas? La reacción. ¿Cómo puedo ejemplificar la respuesta de esta generación? Es decir, ¿qué ilustración puedo darles a su reacción a la predicación del Evangelio? ¿A qué les compararé? ¿A qué nos compararía Jesucristo a nosotros, hermanos? Los que estamos hoy aquí reunidos ante las verdades de su palabra. Jesucristo va a presentar esto aquí. Algunos de los que se negaron a creer el Evangelio cubrieron su incredulidad con críticas. Las escondían detrás de sus argumentaciones y sus críticas. Jesús los comparó con insensatos muchachos, escuchen esto, esta ilustración, unos jóvenes o niños que se sientan en las plazas a contradecir todo lo que los otros muchachos hacían. Era como muchas personas de hoy que encuentran faltas en cualquier cosa que hacen, ya sea lo que el predicador dice, lo que el predicador expone, u otros líderes de la iglesia. Sin importar que se diga o haga, tales individuos desmenuzan y utilizan la objeción, sea real o imaginaria, justificada o no, como una excusa para el rechazo. ¿A cuántos conocen así? Buscan cualquier argumentación para poder excusar su rechazo a la predicación del Evangelio. Debido a que no tienen ninguna relación salvadora con Cristo, se niegan a recibir su verdad o a servir en su iglesia. Pero les encanta criticar de la una y la otra. Las plazas era una zona central en ciudades y pueblos donde los habitantes iban a negociar y a socializar. En ciertos días de la semana, los granjeros, artesanos y mercaderes de todo tipo llevaban sus productos o mercancías para vender en puestos, tiendas, carretas o simplemente en algún lugar despejado en el suelo. Como hoy en día le podemos llamar el tianguis, lo que es popular. Los niños jugaban unos con otros en las plazas mientras sus padres vendían, compraban o iban de visita. En particular, habían dos juegos que eran populares, donde los niños imitaban a los adultos. Uno de ellos eran las bodas y el otro eran los funerales. Las bodas y los funerales eran los eventos sociales más importantes. Y a los niños les gustaba imitar sus mayores realizando simulacros de bodas y funerales. Las bodas involucraban música, bailes de fiesta, y cuando los niños representaban el juego de las bodas, esperaban que todos los demás niños bailaran cuando se tocaba la flauta imaginaria, tal como los adultos hacían en la ceremonia real. Del mismo modo, cuando jugaban a los funerales, esperaban que todos endecharan y lloraran cuando entonaban endechas o cánticos de muerte, así como hacían con las plañideras o lloronas contratadas, cuando una persona moría en la realidad. Sin embargo, siempre había contrarios que se negaban a adherirse al resto de los niños. Si jugaban a las bodas, los otros niños querían jugar a los funerales y viceversa. Nada de los otros niños les satisfacía. Eran testarudos y podríamos decir aguafiestas, que echaban a perder todo lo que sus amigos hacían. Bueno, Jesús aplicó el primer ejemplo a la respuesta que la gente dio a Juan el Bautista. Cuando Juan vino, que ni comía ni bebía, las personas decían, ¿qué decían de Juan? Demonio tiene. La frase ni comía ni bebía era una descripción figurada del estilo austero de vida de Juan.
Él consumía una dieta de langosta y miel silvestre y vivía en el desierto y vestía una ropa en cierta manera incómoda, era una ropa de piel de camello. La semana pasada explicábamos que a través de esta forma de vida era como un rechazo al estilo de vida lujosa de los religiosos. ¿Cómo le pudiéramos decir hoy? Es como una protesta que Juan estaba haciendo de una manera visible ante la vida lujosa de los religiosos de aquel tiempo. De hecho, Juan tenía él por herencia el sacerdocio. Su padre de Juan era sacerdote. Y él pudo haber sido fácilmente, legalmente sacerdote, pero él quiso ser el mensajero austero de la verdad, donde él rechazaba y él confrontaba la vida lujosa, la vida materialista de los religiosos, de los líderes religiosos, que no es muy diferente hoy en día también. ¿Cuántos líderes religiosos viven en opulencia? Muy bien. Entonces encontramos, hermano, escúcheme bien, en el mensaje de Juan, que decía la gente, rechazaron a Juan y le decían, demonio tiene. Él no comía, él tenía una dieta estricta, su vida era austera. Pero ¿qué sucedía con la vida que llevaba Juan? Decían, demonio tiene. Su mensaje era serio. Su mensaje de Juan era intenso, mientras pedía a gritos arrepentimiento y las buenas obras correspondientes. El mensaje de Juan y su estilo de vida estaban, podemos decir, en el modo funeral, por así decirlo. Algunas personas se resistieron tanto del continuo énfasis que él hacía en el arrepentimiento y el juicio que lo acusaron de tener demonio. Juan les irritaba los nervios a la gente que no quería, a la gente que era indiferente. No podían estar indiferentes ante la predicación de Juan. Entonces Juan les irritaba los nervios inmorales, no los nervios espirituales, y entonces ellos arremetían contra él. Lo toleraron por poco tiempo, cuando era novedad, disfrutando la novedad y lo emocionante de su predicación. Pero él no les permitía ser oidores neutrales. Juan no les permitía ser espectadores no comprometidos que oían y observaban sin ninguna decisión ni responsabilidad. Oyentes neutrales, hermanos, mejor se alejaban de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo que hacía con ellos, los confrontaba. Recordemos que la predicación de Juan siempre fue frontal. Y cuando vieron que no tenían alternativa, decidieron no creerle ni seguirlo. En lugar de aceptar la reprensión que Juan les hacía por los malvados que eran, le reprocharon la justicia de él. Acusaron al profeta que no tenía igual y que era más grande que todas las demás personas que nacen de mujer, en palabra de Jesucristo, ¿recuerda? Mateo 11:11. Diciéndoles que estaba endemoniado. Le dijeron, demonio tiene, demonio tiene. Jesús aplicó el segundo ejemplo a la respuesta que el pueblo le dio a él. Bueno, Juan no comía, Juan era austero, vivía aislado, vivía en el desierto, pero vino el Hijo del Hombre, en referencia al mismo Jesucristo, que come, sí come, sí bebe. ¿Y qué dicen? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Hermanos, la vida de Juan sí era una vida diferente. Era una vida muy particular a lo que vivían muchas personas. En cierta manera, justificaba lo que ellos hablaban de Juan, porque era una persona algo extraña, por así decirlo. Pero Jesús vivió básicamente una vida en el patrón normal de vida judía. Jesús comía y bebía como todos los demás, en contraste con el estilo de vida abnegada de Juan. Jesús participaba en todas las actividades normales. Si lo invitaban a una fiesta, ¿qué hacía Jesús? Aceptaba, ¿no es cierto? Él se iba a bodas, se iba a comidas sociales. Vemos el caso que estuvo en las bodas de Caná, vamos a verlo.
Mateo lo invita a una comida con sus amigos. Y entonces vemos que Jesús llevaba una vida común, por así decirlo, una vida normal. Viajó por casi todo Israel, yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de sinagoga en sinagoga. Tuvo contacto individual e íntimo con muchos cientos de personas, relacionándose con ellas. Les curaba las enfermedades, les perdonaba los pecados y las llamaba a seguirlo. Así como Juan vivió en el modo funeral, como te acabo de decir, Jesucristo vivía en el modo de bodas. Ese hecho no dejó de llamar la atención de los discípulos de Juan, que ya le habían preguntado a Jesús. Ahí en Mateo 9:14, por favor, vayamos a 9:14 de Mateo. Estamos descubriendo que Juan vivía en el modo funeral y Jesús vivía en el modo boda. Dice así, aquí lo vamos a confirmar. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Quiénes vinieron a Jesús? Los discípulos de Juan. Acuérdate, Juan vivía en un modo funeral. Él ayunaba constantemente, pero Jesús estaba en un modo de boda. ¿Y la respuesta cuál fue? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en modo boda o están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En referencia a los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban disfrutando al maestro. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? En respuesta, Jesús utilizó la figura de una boda. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Sin embargo, los críticos de Jesús exageraron de forma ridícula las actividades normales de Jesús y lo acusaron de ser comilón. ¿Tú crees que Jesús era comilón? ¿Tú crees que Jesús era un bebedor de vino? Vemos allá en Juan 2. Vamos, por favor, rápido. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. No lo vamos a leer, pero le voy a enseñar aquí. Habla de las bodas de Caná. Jesús fue invitado a las bodas de Caná. ¿Y qué hizo Jesús? Asistió. ¿Y qué sucedió en esas bodas? Se acabó el vino. ¿Y quién fue el que proveyó el vino? El mejor, por cierto, hasta que se ha probado en el mundo. Jesús. Y a partir de ese entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fama agarró Jesús? Bebedor de vino. Pues si Él es el que le dio vino, imagínate, le encanta el vino. Las exageraciones cuando quieren acusar a alguien. Jesús no huyó de eso. O sea, Jesús no escapó de esto. Y entonces aquí vemos cómo ellos exageraron de una manera ridícula estas verdades. Así de repente puedes escuchar de alguien hablar exageraciones. Y en Mateo 9:10, vamos a Mateo 9:10, por favor. 9:10 al 14, cuando Mateo es convertido. Voy a leerlo. Dice así, 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí Leví o Mateo había hecho una fiesta, un banquete en su casa, invitó a Jesús y asistió Jesús. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no necesitan o no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y los discípulos no ayunan? Jesús ya había explicado sus razones. Entonces, hermanos, encontramos que la segunda acusación
de que Jesús era amigo de publicanos y de pecadores era cierta, pero no en el sentido que sus críticos le daban. Al identificar a Jesús con esos marginados sociales y morales, también pretendían identificarlo con los pecados y las maldades de estos hombres. Al decir que es amigo de pecadores, ¿qué estaban sugiriendo? Él también es igual que ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Argumentaban en ese aspecto y sentido. Pero Jesús estaba con ellos, ¿con qué fin? Para salvarlos. Pero cuando Jesús se relacionaba con las personas pecadoras, no solo que no participaba de los pecados que tenían, sino que les ofrecía el perdón de sus pecados. Les ofrecía liberación de sus pecados, la razón por la cual vino Jesús a la tierra. Cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, le es muy fácil encontrar una disculpa para no hacerle caso. Ni siquiera procuran ser consecuentes en sus críticas. Criticarán a la misma persona y a la misma institución desde puntos de vista opuestos. Si la gente está decidida a no reaccionar ante algo, se mantendrá testarudamente insensible a cualquiera que sea la invitación que se le haga. Los críticos anónimos de Jesús no estaban interesados en la verdad o en la justicia, sino más bien en la condenación. Tanto Juan el Bautista como Jesús eran enemigos de la falsa religión tradicional, con su exaltación de la sabiduría humana y el menosprecio por la divinidad o por la sabiduría divina. Puesto que ni a Juan ni a Jesús pudieron imponerles razones, los rechazaron. Y como no pudieron encontrar ninguna verdad contra ellos, utilizaron falsedades. Jesús expresó, pero la sabiduría, como dice en el versículo 19 al final, es justificada por los hijos. La sabiduría humana corrupta produce hechos humanos corruptos. Pero las falsas acusaciones contra Juan y Jesús, por otra parte, la sabiduría justa y divinamente potenciada de Juan y de Jesús producían hechos justos que resultaban en arrepentimiento, pecado perdonado y vidas redimidas. Es decir, miren los resultados. Me estás criticando, pero observa los resultados. Hermanos, a través de los siglos ha sido fácil para los detractores de la iglesia criticar a sus miembros y su obra. Pero estos calumniadores pasan grandes apuros para explicar cómo por el poder de Cristo se han cambiado tantas vidas de maldad en justicia. Cómo han cambiado tantas vidas de desesperación en esperanza. Cómo vidas han sido transformadas de enojo en amor, de tristeza en felicidad y de egoísmo en generosidad. ¿Qué pueden decir eso aquellos que rechazan o critican el Evangelio ante los resultados positivos? Y aún los gobiernos están conscientes de estas verdades, hermanos, que una iglesia en una sociedad es algo positivo porque ayuda a la célula más pequeña de una sociedad. ¿Cuál es la célula más pequeña de una sociedad? La familia o el matrimonio. Esto lo sabe en cualquier institución del gobierno, lo entiende y lo sabe. Y sabe que una iglesia, hermanos, es positiva en una comunidad y en una sociedad. Trae resultados positivos. ¿Y qué pueden decir ante eso? No hay argumento. El reproche que Jesús hizo a sus críticos fue grave, pero aquí contenía cierta moderación que no se ve en las breves series de fulminantes reproches que él procedió a darles a quienes lo trataban con indiferencia. Esta fue la primera respuesta que Jesús da a aquellos que lo criticaban. Miren los resultados. ¿Me criticas? Observa los frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Observa las vidas transformadas. Observa los beneficios. ¿Cuál es el resultado? ¿Quieres conocer una sana doctrina o a una falsa doctrina? Observa ¿qué? Los resultados y los frutos. ¿Por qué salimos de la falsa doctrina, hermanos? Yo me cansé de ver tantos testimonios. ¿Cuántos escucharon innumerables testimonios que pasaban llorando aquí al frente, diciendo que sus vidas habían sido cambiadas por 3 días, ¿no?
Hicimos retiros espirituales donde gente pasaba llorando aquí al frente, diciendo que le pide perdón a su esposa, le pide perdón a sus hijos, le pide perdón a todo el mundo, llorando. ¿Y qué sucedía en 2 semanas, en 2 días, en menos tiempo de lo que esperábamos? ¿Qué sucedía con esas vidas y esos matrimonios? Volvía a lo mismo. Es lo que a mí me cansó. Pero dice Jesucristo, ¿dónde se justifica entonces? ¿O dónde podemos observar estas verdades? La sabiduría es justificada por sus hijos, por los frutos. Ahora, vamos rápidamente. La respuesta que Jesús da a los incrédulos indiferentes. Hermanos, les voy a pedir por favor que abran su corazón a lo que voy a hablar ahorita. Las palabras que Jesús utilizó aquí fueron más suaves. Ahorita vienen unas palabras muy, muy duras para aquellos que son indiferentes. La condenación es más fuerte para los indiferentes que para aquellos que rechazan el Evangelio de una manera abierta. Dice en los siguientes versículos, 20, vamos rápido. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. A primera vista, el duro reproche de Jesús contra las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros parecía menos justificado que su comparativa suave reproche a quienes lo criticaban de manera abierta. En su mayor parte, las 3 ciudades mencionadas aquí, que caracterizaban a todos los lugares en el que había hecho muchos de sus milagros, no tomaron ninguna acción directa contra Jesús. Simplemente hicieron caso omiso. Muy bonito todo, muy bien todo, hasta ahí. Aquí sentadito, estoy cómodo. Aunque el Hijo de Dios predicó, enseñó y realizó milagros sin precedentes en medio de esas ciudades, estas ciudades siguieron con sus actividades y sus vidas como de costumbre, como si nada. Al parecer, sin ser afectadas en la predicación y en los milagros que hacía Jesús ahí. Desde la perspectiva humana, la indiferencia que mostraron parece insensatez, pero no se considera terriblemente pecaminosa desde el punto de vista humano. Es peor ese, porque velo, rechazó el Evangelio, critica el Evangelio, que el que está viniendo, escuchando y no hace nada. Pero la indiferencia es una forma atroz de incredulidad. Vuelvo a repetir. La indiferencia es una forma, hermanos, tremenda de incredulidad. Menosprecia de modo tan completo a Dios que Él ni siquiera es un asunto sobre el cual valga la pena debatir. No se le toma suficientemente en serio como para criticarlo. Cuando declaró el joven rey Josías, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13, por favor. Vamos rápido. Sí, 22. No, 22, 13. 22, 13, segundo libro de Reyes. Voy a leerlo, ya lo tengo aquí. Dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro
para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Atención, hermanos. El gran pecado de Israel en esa época fue que los israelitas no prestaron atención, no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que les fue escrito. Y por eso, y por ese menosprecio a la palabra de Dios, el rey manifestó y dijo: la ira de Jehová se ha encendido contra nosotros. En la parábola del banquete de la boda real, los invitados que recibieron invitación en primer lugar, ahí en Mateo 22:5, por favor, acompáñeme, o lo pongamos aquí en el proyector. Mateo 22:5. Voy a leer acá y dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Por favor, atención, atención. Quiero que preste atención a lo que voy a hablar en estas palabras a continuación. No maltrataron, no mataron a los siervos del rey como hicieron algunos de los otros ciudadanos, como dice en el versículo 6, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. En el versículo 5, estos no maltrataron, no mataron a los siervos del rey como hicieron los otros ciudadanos, pero igualmente fueron excluidos de la fiesta. Ellos encarnan a las muchas personas que Cristo llama, pero cuya indiferencia los excluye de estar entre los pocos que son escogidos. Versículos 14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. ¿Cuánta gente es llamada domingo tras domingo a través de la predicación de la palabra, a través de la exposición de la palabra? ¿Y cómo reacciona mucha gente ante las predicaciones? Más bien no reacciona. Es preferible que se enfurezcan a que sean indiferentes. La indiferencia hacia el Señor continuará en el mundo hasta que Él regrese. Ahí en Lucas 17:26 leemos, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27, comían. ¿Qué hacían ellos ante la predicación de Noé? Siguieron viviendo su vida igual. Hermanos, esto equivale a cuántas veces venimos a los cultos, venimos a las reuniones a escuchar la predicación y después te vas a seguir tu vida igual. No afectó en nada la predicación a tu vida. Y cuando digo afectar, positivamente, por supuesto. Sigues pensando igual, sigues hablando igual, sigues comportándote igual, sigues viviendo igual. ¿Hasta cuándo la indiferencia? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y fueron destruidos todos. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, de nuevo, ¿qué estaban haciendo? Seguían su vida normal, no les afectó el mensaje de Lot. Comían, bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo, hermanos? La indiferencia. La indiferencia. Algunas de las personas en la época de Noé sin duda lo criticaban de manera desconsiderada por construir un barco en medio del desierto. Algunos de los peores habitantes de Sodoma trataron de atacar homosexualmente a los ángeles que llegaron a rescatar a Lot. Pero la mayoría de las personas en los días de Noé y en los días de Lot no puso atención al Señor o a sus siervos. No pusieron atención al mensaje. Fueron indiferentes.
Sin embargo, también fueron destruidos. ¿Por qué? Por su indiferencia. De una manera u otra rechazaron a Dios tan totalmente como aquellos que expresaron de manera activa su incredulidad. Hermanos, la justa ira de Jesús hirvió contra las ciudades privilegiadas que presenciaron la asombrosa evidencia de la bondad y del poder divino. Regresamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, 21. Las ciudades que no se arrepintieron, las ciudades que no reaccionaron en su furia santa, les declaró Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. La expresión ay se usa a veces en la Biblia para representar dolor. Por ejemplo, Apocalipsis 18:10. Apocalipsis 18:10. Parándose lejos por el temor de su tormento. ¿El temor de qué? Tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. ¿Qué hay para aquellos que están escuchando el mensaje? ¿Qué hay para aquellos que están acudiendo domingo a domingo, miércoles a miércoles, sábado a sábado? Están viniendo a escuchar, pero no hay arrepentimiento. ¿Qué hay para ellos? ¿Qué dijo Jesús aquí? Ay de aquellos que no hay arrepentimiento. Pero más a menudo esta palabra ay también representa denuncia. Aquí está claramente el caso. Lo que está haciendo Jesús con las ciudades de Corazín y Betsaida. Es probable que en su gran mayoría los habitantes de Corazín y de Betsaida hubieran presenciado personalmente los milagros de Jesús y que todos los demás supieran de las poderosas obras por los informes de amigos y parientes. Pero la cantidad de los que respondieron en fe fue pequeña. Ahí en Mateo 7, por favor, versículo 13, 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. ¿Por qué puerta? La ancha. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Al final, pocos son los que la hallan. Cuando las personas tienen gran oportunidad de oír la palabra de Dios, e incluso de verla milagrosamente demostrada, la culpa que tienen por rechazarla se intensifica en gran manera. Es mucho mejor no haber oído nada de Cristo que oír la verdad acerca de Él y sin embargo rechazarlo. Hebreos 10, 26, 27, por favor. Estas palabras son fuertes. Hebreos 10, 26, 27. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda con aquellos que conocen la verdad y sin embargo, a pesar de conocer la verdad, continúan con su vida pecaminosa, con su vida liberal? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mientras mayor sea el privilegio, mayor es la responsabilidad. Y mientras mayor sea la luz, mayor es el castigo por no aceptarla. Hermanos, pudiéramos jactarnos de decir: aquí se predica sana doctrina. Pero ¿de qué te sirve que se predique sana doctrina si tú no te arrepientes? Si sigues viviendo de la misma manera, ¿hasta cuándo seguirás viviendo así? ¿Te está hablando Dios hoy? ¿Hasta cuándo seguirás viviendo de la misma manera? ¿Hasta cuándo cambiarás tu manera de vivir, tu manera de pensar?
Jesucristo habló en contra de aquellos que son indiferentes, aquellos que solamente escuchan y se quedan sentados. Hermanos, las obras maravillosas de Jesús debieron haber conmovido los principios básicos de todo judío en Galilea. Incluso más de lo que la predicación de Jonás conmovió a todos los habitantes de la Nínive pagana, desde el rey hasta el menor de los siervos, dice allá en Jonás 3:5. Pero en su gran mayoría los galileos no respondieron a Cristo en absoluto, y mucho menos se arrepintieron. Corazín era una pequeña población en las colinas, como a 4 kilómetros del norte de Capernaum. Dejó de existir hace mucho tiempo, y sus ruinas se conocen hoy en día como Kerasé, palabra que es una variación de Corazín. Betsaida, el pueblo natal de Felipe, Andrés y Pedro, estaban ubicadas aún más al norte y hacia el este en la llanura del Genezaret. Estos fueron dos de las muchas aldeas y pueblos que Jesús visitó cuando ministró fuera de su sede central de Capernaum. Para los judíos de Galilea, Tiro y Sidón personificaban la corrupción pagana y despreciable. Quizás a la persona que tú piensas y dices, no, ese nunca va a cambiar, pero si llegaría a escuchar el Evangelio, se convierte y va a mostrar fruto de arrepentimiento, y no como muchos que han escuchado tanto tiempo la sana doctrina. ¿Hasta cuándo seguirás así? Los judíos menospreciaban a esas ciudades como Tiro y Sidón. ¿Y qué le dijo Jesús a los judíos galileos? Si estos milagros se hubiesen hecho en esos lugares donde ustedes menosprecian, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. No como ustedes que presumen de conocimiento. ¿Pero de qué les sirve el conocimiento sin la aplicación? ¿Saben qué es sabiduría? Hay una definición que hemos enseñado a los jóvenes. ¿Saben qué es sabiduría, hermanos? Sabiduría es conocimiento aplicado. Tú puedes saber mucho, puedes conocer el ramo que tú quieras, la ciencia que tú quieras, pero ¿de qué te sirve ese conocimiento si al final no hay una aplicación? Entonces no es sabiduría eso. ¿Cuántos nutriólogos gordos hay? ¿Cuántos médicos adictos hay? ¿Y de qué les sirve todo el conocimiento que tienen si no son sabios en la aplicación de su conocimiento? ¿Me explico? ¿De qué te sirve tanta doctrina? ¿De qué te sirve tanto conocimiento si no estás siendo sabio en la aplicación en tu vida? ¿Para qué más conocimiento? Ay de ti, Corazín y Betsaida. Por mencionar algunos nombres, el nombre que tú quieras. Pon el nombre tuyo si quieres. Ay de ti. Pero si hubiesen visto otros lo que tú estás viendo o escuchado, hace mucho que se hubiesen arrepentido. Pero Dios te está dando la bendición y el privilegio de estar aquí sentado escuchando las buenas nuevas del Evangelio. Así que, hermanos, estas ciudades a las que Jesús les habló, las denunció. Ambas ciudades eran puertos marítimos típicos destacados por su inmoralidad e impiedad, incluso por normas paganas, y estaban muy involucradas en la adoración inmoral a Baal. Un rey de Tiro fue tan orgulloso y perverso que Ezequiel lo usó como una representación de Satanás. Ahí en Ezequiel 28, 11 al 15, solo lo menciono. La violencia, blasfemia, soberbia, injusticia, codicia e inmoralidad eran tan excesivas en estas ciudades que el Señor las destruyó. Incluso vendieron como esclavos a muchos de los del pueblo de Dios. En Amós 1:9 está. Sin embargo, Jesús declaró que esas dos ciudades malvadas se habrían arrepentido en silicio y en ceniza si hubieran tenido los privilegios de Corazín y Betsaida. La religión farisaica y tradicional de los judíos de Galilea los cegó. Los cegó más a Dios de lo que las religiones paganas cegaron a los gentiles de Tiro y Sidón. Tales personas escogidas habían rechazado tanto tiempo atrás a Dios y por su palabra que fueron totalmente indiferentes a su Mesías cuando Él vino a ellos. Pocas cosas pudo haber dicho Jesús que sorprendieran más a los judíos que una comparación adversa con los gentiles.
El Señor continuó, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En el juicio del gran trono blanco, los muertos de todas las épocas serán llevados delante del trono de Dios para ser juzgados y sentenciados al castigo eterno. Y en ese juicio a los gentiles incrédulos de Tiro y Sidón les irá mejor que a los judíos incrédulos de Corazín y Betsaida. Jesús clarifica aquí dos verdades. Habrá grado de castigo en el infierno. Y entre los que reciben el castigo más severo estarán aquellos que han recibido la revelación divina y que han sido los más religiosos y rectos por fuera. Que han venido escuchando y no han reaccionado. ¿Qué va a pasar con ellos si no se salvan? Su dolor en el infierno, el fuego en el infierno, el calor en el infierno será mayor que aquel borracho que nunca vino a la iglesia, que aquella prostituta que nunca vino a la iglesia. Quienes creyeron estar eternamente seguros por ser descendientes físicos de Abraham y porque mantenían las tradiciones religiosas de sus antepasados, miraban con desprecio a todos los gentiles, pero en el infierno y muchos gentiles mirarán con desprecio a esos judíos. Pero otra ciudad de Galilea era más culpable, y aún tú, Capernaum, le dice, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Jesús fijó su sede de operaciones en esta ciudad, en esta próspera aldea de pescadores en la costa norte del mar de Galilea. Él realizó más milagros y predicó más sermones en Capernaum y en sus alrededores que en cualquier otro lugar durante todo su ministerio. Fue allí donde resucitó de los muertos a la hija de Jairo y cenó al hijo del noble. Fue ahí donde curó a los endemoniados, a la suegra de Pedro, a la mujer con flujo de sangre, a los 2 hombres ciegos, al criado del centurión, al endemoniado mudo y al paralítico a quien sus amigos bajaron por el techo. No obstante, esas obras maravillosas tuvieron poca influencia en la mayoría de los habitantes de Capernaum. Y debido a su indiferencia, no serán exaltadas hasta el cielo, aunque creían ser merecedores, sino que más bien, dice Jesús, hasta el Hades serás abatida. Hermanos, no sé usted, pero ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy? Hasta el mundo secular, vemos que Jesús menciona a Sodoma y a Gomorra, ¿se acuerda? Jesús dijo que los milagros que realizó en Capernaum fueron tan asombrosos que si se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad había permitido hasta el día de hoy. Sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, dice Jesús ahí. Se habrían vuelto a Dios y habrían evadido la destrucción. Estuviera de pie hoy, dice Jesús, la ciudad de Sodoma, si se hubiesen anunciado, si se hubiese predicado lo que estoy predicando aquí, los milagros que estoy mostrando aquí, ellos hubiesen evitado la destrucción porque se hubieran arrepentido, como el caso de Nínive, ¿se acuerda? Hasta en el mundo secular, hermanos, Sodoma es sinónimo de depravación moral y tiene la distinción infame de prestar su nombre en sodomía a las más extremas formas de homosexualidad y bestialidad. Cuando algunos de los peores pervertidos de Sodoma trataron de violar a los ángeles en la casa de Lot, quedaron ciegos, pero su esclavitud homosexual era tan intensa que incluso después de quedar ciegos, se fatigaban buscando la puerta a fin de satisfacer su pervertida lujuria. Hasta donde se sabe, los habitantes de Capernaum no tenían problemas de homosexualidad. Pudiéramos decir que moralmente eran mejor que Sodoma. No tenían problemas de homosexualidad o cualquier otra deficiencia moral. En su mayoría eran justos, respetuosos de la ley y decentes. Sin embargo, debido a que hicieron caso omiso y rechazaron al Hijo de Dios, su destino en el día del juicio será peor que el de los de Sodoma. Capernaum superó a Corazín y a Betsaida en privilegio, y Sodoma superaba en maldad a Tiro y Sidón. En estos sorprendentes y aleccionadores contrastes, Jesús deja en claro que quienes son los más bendecidos por Dios recibirán el peor castigo si lo rechazan. El juicio contra las abominaciones morales de Sodoma será superado por el juicio contra la indiferencia espiritual de Capernaum. Para los respetables y rectos incrédulos de Capernaum, el Hades será más caliente que para los vulgares y morales incrédulos de Sodoma.
El individuo correcto con arrogancia moral es aún más repulsivo a la vista de Dios que los paganos idólatras e inmorales. Los habitantes de Capernaum nunca persiguieron a Jesús y pocos de ellos incluso lo criticaron. No se burlaron de él, no lo ridiculizaron, no lo expulsaron de la ciudad ni amenazaron de darle muerte. No obstante, su pecado fue peor que si hubieran actuado de ese modo. El suyo no fue el pecado de violencia o de inmoralidad, sino el de, ¿cuál pecado tuvo? Indiferencia. Alguien describió esa indiferencia en poesía y lo dijo así: simplemente pasaron por su lado en la calle y lo miraron y siguieron su camino. ¿Cuántos hacen esto con Jesús y con su palabra? Tal vez la enseñanza de Jesús les interesó un poco y sus milagros los entretuvieron, pero nada más. La gracia divina no les desgarró los corazones. La verdad no les cambió las mentes. Las advertencias en cuanto al pecado nunca los llevó al arrepentimiento. Y la oferta de salvación que Él les hizo no les produjo fe. Y a causa de esa indiferencia y de incredulidad, Jesús les declaró: os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, escuchen por favor. Cada oyente de la verdad del Nuevo Testamento es o mucho más feliz o mucho más infeliz que los hombres que vivieron antes de la venida de Cristo. Tal creyente también está o más seguro o más condenado. Si hoy escuchaste esta verdad, vas a salir de aquí o más salvado, por así decirlo, más seguro, o saldrás de aquí más condenado. ¿Cómo saldrás hoy de esta predicación? ¿Cómo te irás de aquí de esta predicación? ¿Más seguro o más condenado? Hermanos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué aplicaciones vemos aquí? ¿Qué aplicaciones personales tomas tú? ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? Examínate a ti mismo. Tú puedes estar oponiéndote a la justicia de Cristo. Estás resistiendo la verdad de la palabra de Dios con muchas preguntas como excusa para no aceptar la verdad o criticando la verdad de Dios. El primer grupo de personas que rechazaron a Cristo, de eso estoy hablando. Antes de criticar, mira cuáles son los resultados de lo que criticas. Como dice Jesús en Mateo 11:19. ¿Dónde se justifican la justicia? ¿Dónde se justifica lo que Jesús hablaba? En los hijos. La sabiduría se justifica en los hijos, en los resultados. La sabiduría es justificada por sus hijos. Y finalizo, hermanos. Cuídate de la indiferencia. Es más, a lo mejor he predicado esto y he enseñado de esto, y por tu misma indiferencia no te das cuenta que tú eres indiferente. ¿Me explico? Podemos permanecer ahí quietos y diciendo tal vez esto no es para mí, esto es para el otro. No seas indiferente, por favor. Estar escuchando sin reaccionar, venir constantemente pero sin reaccionar a la predicación. Tal vez no lo expresas con palabras, pero con tus hechos lo haces. Infórmate que hay mayor condenación para los que escuchan y escuchan y escuchan sin hacer nada con lo que escuchan. Entérate de esto, por favor, porque esto es una advertencia. Porque a mayor conocimiento, mayor condenación. Hay mayor condenación para aquellos que escuchan y escuchan sin hacer nada con lo que escuchan, que de aquellos que no acuden a la iglesia o ignoran muchas doctrinas y verdades de la palabra de Dios. El castigo de ellos será menor que de aquellos que acuden cada domingo sin reaccionar a la predicación. Hermanos, de ninguna manera estoy diciendo que dejen de asistir a la iglesia. No, lo que estoy diciendo es que acudan a escuchar los mensajes. Acudan a escuchar la palabra de Dios. Pero por favor, no te quedes indiferente ante la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué harás hoy con el mensaje de esta mañana? ¿Seguirás viviendo de la misma manera?
¿Seguirás siendo indiferente? ¿Te irás de igual forma? ¿Estás asegurando más tu salvación o estás añadiendo más a tu condenación? Ve y reflexiona con estas palabras. Oramos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias, bendito Padre, por tu bendita palabra, que es lumbrera, Señor, pero también sabemos que es como una espada de doble filo que penetra, Señor, hasta el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que es capaz de discernir los pensamientos. Señor, perdóname, Padre. Perdona mi indiferencia, Señor, ante tu palabra. Por favor, bendito Dios, hazme sensible a tus mandamientos. Que no ignore tu palabra, Señor, tus verdades. Por favor, Padre, perdónanos. Perdona el pecado de indiferencia, Señor. Nos arrepentimos, Padre, y tomaremos en cuenta, Señor, cada mandamiento, cada enseñanza, cada argumentación bíblica, y vigilar si lo estoy poniendo en práctica o no, Señor. Sabemos, Padre, que no hay otro modo que podamos ser salvos sino escuchando tu evangelio y poniendo en práctica lo que tu palabra habla y dice. Ten misericordia de nosotros, Señor, por favor. Que el mensaje de esta mañana, Padre, se pueda guardar en las memorias, se pueda guardar, Señor, en las conciencias de los oyentes, y que reaccionen ante la predicación y no sean indiferentes. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de los hermanos de Facebook.